Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es Decidef, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Siempre posiciones particulares, o sea, ha sido distinto que a esa masa gris que de repente son los parlamentarios o los políticos. Podrán tener distintas posiciones, pero al final se parecen en mucho. Él ha sido distinto. Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, está con nosotros. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has hablado con el presidente últimamente? No, hace tiempo que no he conversado con él. Yo diría que desde el año pasado, que no estamos así conversando. He estado en reuniones en las que él ha estado, por supuesto. Pero conversación con el presidente. No he tenido conversaciones con él. Es raro hace un rato. ¿Ah? Es un poco extraño, ¿no? No sé si es extraño, yo creo que él tiene... Una cosa son las reuniones que uno tiene, y tenemos reuniones de comité político ampliado, sí, etcétera, donde hay, claro, y donde se ven los temas que están en la agenda del día. Y después están, claro, las relaciones de otro tipo, donde él tiene efectivamente su amigo, su generación también, la gente con la cual ha compartido su proyecto, así que no, yo no he tenido conversas así de otro tipo con él. ¿Y sería bueno hablar con él? Yo creo que uno siempre tiene ganas de hablar con el presidente, siempre tiene ganas de pedir la audiencia, ¿no? Bueno, pero la audiencia de nuevo son para cuestiones más bien, más si lo quieres, más formales, que tienen que ver con el trabajo que uno está realizando. ¿Y qué habría que decirle al presidente si se diera la instancia? Ah, bueno, que si se diera la instancia lo hablo con él, no lo digo acá por la radio. Ya, pero puede haber decir que soy distinto, no lo voy a anunciar por acá. Pero alguna pista, a ver. No, cuando uno tiene una conversa de ese tipo, siempre tiene la posibilidad de reflexionar un poco más sobre de dónde venimos y para dónde vamos. Y puede sonar muy genérico lo que estoy diciendo, pero esa reflexión contribuye o puede contribuir a aclararse uno cuál es la ruta. Ahora, yo no pretendería aclararle la ruta a él, pero puede servirle a uno mismo también. Pero
Yo creo en las relaciones muchas veces que tienen que existir en ambos espacios, en el espacio más formal, más institucional, pero siempre creo que también es bueno tener espacios de intercambio más informal. Históricamente lo hemos tenido mucho cuando él era diputado, yo me sentaba al lado de él, estábamos sentados juntos durante muchos años en el Congreso, y sí, teníamos mucho diálogo, conversábamos muy bien, muy bien. Me mira. Estoy pensando si sigue estando todo tan bien. No sé, perdón, no me refiero a que no sé, era otro momento, evidentemente, era un momento en el cual compartíamos como diputados. Pero hago la pregunta de otra manera. ¿Hay comodidad de pertenecer en la pertenencia al oficialismo? Quizás es más fácil ser opositor, hay que decirlo. Yo he sido la mayoría de los años de mi vida política, no, yo diría casi todos los años de mi vida política, salvo unos pocos años que participamos en el gobierno de Patricio Aylwin, he sido opositor. Y efectivamente, de algún modo, uno diría que es más fácil, es verdad, es una reflexión que yo he hecho, es más fácil porque, claro, puedes hacer la crítica, digamos. Cuando eres parte de un oficialismo, efectivamente te toca un rol que es apoyar, defender, impulsar el trabajo que se está haciendo conjunto. Yo nunca hago nada que sienta que es a contrapelo. Yo trato de ser más o menos coherente entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago, que es una de las premisas básicas del humanismo. Pero efectivamente es más complejo. A veces uno termina apoyando proyectos de ley los cuales no estás 100% convencido, hay otros que no los apoyas, y tienes que explicar por qué. Nosotros hemos planteado que lo nuestro no es un cheque en blanco, evidentemente, ni creo que la política nunca debe ser un cheque en blanco. Eso es pero absurdo. hago la pregunta de otra manera. A ver. ¿La comodidad del día 1 se mantiene o de repente empieza a haber demasiada incomodidad y hay una especie de sensación de que los caminos comienzan a bifurcarse? Yo creo que el avance del gobierno ha sido complejo, esa es la verdad, porque esto no es un problema personal. Yo creo que el avance ha sido complejo. Llegamos con un ímpetu, con ganas de producir un proceso transformador profundo y estructural. Eso es lo que además a mí me motiva profundamente y yo creo que al presidente también, porque yo lo vi cuando estábamos en el Congreso y en campaña. Creo que lo que da origen al Frente Amplio también. Eso se ha visto tremendamente complicado. Entonces, cuando uno ve que efectivamente las transformaciones estructurales son más difíciles, evidentemente que es frustrante, pues eso no, además no tiene nada de secreto. Es cuando tú ves que perdimos el plebiscito. Y eso fue un golpe brutal, pues hay que decirlo, eso fue un golpe muy fuerte. Cuando la derecha constata, y mira lo que te digo, constata después del plebiscito que son mayoría en el Congreso. Yo sentí que hubo un cambio en ese momento. Es como que cayeron en cuenta que son mayoría y nosotros caímos en cuenta que somos minoría. A partir de ese momento se empieza a producir una relación muy compleja. El gobierno a su vez se tiene que abrir a nuevas realidades, a nuevas opciones después de esa derrota. Y eso evidentemente genera un nuevo escenario en el que, si tú me preguntas, ¿uno está igual de contento? No, muchas veces uno dice, ¿cómo vamos a avanzar realmente en aquello que nos llegó hasta el gobierno y que queremos? ¿El gobierno perdió su propósito? Después de todo esto, no, ¿qué se queda? ¿Hay programa? ¿Qué es lo que hay? No, yo no creo que el gobierno perdió su propósito, de verdad. Yo no creo eso. Yo creo que el gobierno se encontró con una situación concreta, muy compleja, muy difícil, en que hay que analizarlo como un fenómeno más bien de tipo psicosocial, no solo político. La derrota del plebiscito produjo una frustración profunda en, no voy a dar un número, en cientos de miles de personas. Y eso, como en Chile tenemos un sistema presidencialista que es tan fuerte, produjo a partir de ese momento una desafección muy fuerte también con el gobierno. A su vez el gobierno tuvo que empezar a dialogar, a negociar, a incorporar gente, a tener un cambio, ¿no es cierto?, en ciertas prioridades, dada esta constatación de ser minoría. Y bueno, todo eso empieza a producir un escenario cada vez más complejo. Yo no podría hoy día culpar a uno u otro, decir, mira, simplemente se perdió el propósito. Yo creo que no. Las 40 horas, reformas que todavía, la reforma tributaria estaba en carpeta hasta hace algunas semanas y se pierde y es una derrota dura. La reforma del sistema de pensiones está en agenda. Lo que pasa es que nos encontramos con una derecha que para el estallido dijo, sí, efectivamente, tenemos que ceder, tenemos que soltar los privilegios, ¿no es cierto? Pero que hoy día se siente empoderada, tiene esta mayoría circunstancial y creo que muy irresponsablemente, y te lo digo, muy irresponsablemente,
supone que lo del estallido fue un mal sueño solamente y que, bueno, pero ya hemos vuelto a poner las cosas en orden, el sistema se encarga de poner las cosas en orden. Yo creo que es complejo. Hoy día no hay capacidad de movilización, no tiene un movimiento Noma FP con 1 millón de personas en la calle. Pero esas son situaciones que cambian rápidamente. Nada está garantizado. Y a mí me preocupa que si no se da respuesta a esas demandas que quedaron pendientes, nos encontremos con una nueva situación que puede llegar a ser muy compleja. A propósito de la incorporación de personas, sí. ¿Están contentos, aplauden o no la llegada de Álvaro Elizalde al gabinete y ya al comité político? Mira, te voy a dar una respuesta que capaz que yo sigo creyendo, a riesgo de que me digan que soy ingenuo, que acá lo fundamental es el compromiso con un programa. Sí, ¿ves? Sí. Pero sí, el mismo Elizalde, o sea, su partido dice que hay que depurar, pasar por un sedazo, eliminar cosas. Incluso escuché decir, si aquí lo que no es, hay que renunciar a parte del programa. Bueno, pero yo no digo eso. No, pero ellos lo dicen. Bueno, pero yo no lo digo. Yo creo que teníamos un buen programa de gobierno. Evidentemente había muchos aspectos que podían llevarse adelante con la nueva Constitución, si eso es real, tanto que le dieron duro a Giorgio Jackson con eso. No, si es real, pues si una nueva Constitución te permitía avanzar en cambios en la propiedad del agua, en temas de salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, en fin, eso es indiscutible. Se complica. Pero yo creo que es muy importante seguir impulsando los elementos fundamentales del programa, que son los que generaron el apoyo ciudadano para llegar al gobierno. ¿Se equivocó Jackson al decir que sin cambio constitucional era imposible aplicar el programa? ¿Sabes lo que pasa? Es muy fácil, después que alguien dice algo, decir que lo dijo bien o lo dijo mal. Cuando uno está dando una entrevista, cuando uno está conversando, bueno, uno reflexiona sobre el tema. Quizás yo estoy diciendo cosas acá que después van a decir, no debería haber dicho esto, debería haberlo dicho de otra manera. Yo creo que él dijo algo que era real. Ahora me dirá, ¿era oportuno mencionarlo así o no? No sé. Pero yo creo que era real, que la nueva Constitución... Es más, yo te voy a decir lo siguiente, aunque esto no esté de moda. Yo creo que el proyecto que había era un buen proyecto de Constitución. Me dirán, fue maximalista. O sea, el programa es inviable con esta Constitución. No, yo no creo que sea inviable, pero efectivamente implica que hay algunos aspectos que los vas a poder llevar adelante y otros no. Y efectivamente implica, y ese es un dato de la realidad, que tienes que conversar con la derecha porque somos minoría en el Congreso. También en el Senado, que hasta ahora podías discutir si estábamos 25-25, hoy día constatamos que estamos 23-27, es una minoría, pues. Entonces, tú puedes tener proyectos muy bonitos y decir, los pongo ahí arriba de la mesa, pero tienes que conversarlo. Y el problema al conversarlo es que tienes que hacerlo, pero al mismo tiempo la derecha te empieza a debilitar esos mismos proyectos, los empieza a aguar, a licuar. Y claro, no salen al final como uno quería y como la gente tiene la expectativa. Por ejemplo, en el caso de pensión o lo que puede llegar a pasar con la salud, en fin, con distintas materias. Oye, vamos a hacer un pequeño alto. Yo quiero dejar una pregunta planteada. ¿La seguridad se ha tomado en la agenda? Yo escucho desde el Partido Comunista hasta republicanos hablando de seguridad, todos hablando de seguridad. Y en la franja esta, para la elección del 7 de mayo, el Partido Comunista está hablando de seguridad. ¿Qué es esto? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés.
Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con Tomás Sierch. A ver, ¿por qué todos hablan de seguridad desde el PC? ¿Están todos de acuerdo? Del PC hasta el Partido Republicano. ¿Qué pasó? A ver, efectivamente hay un problema real de inseguridad. Eso está. Hay un tema en que ha aumentado la violencia de los delitos. Yo creo que no el número de delitos. Yo no soy un experto, no tengo aquí los números exactos, pero entiendo que no ha aumentado el número de delitos, sino que la violencia asociada. Hay también una exacerbación del tema por parte de algunos medios de comunicación, eso sin duda, y por las mismas redes, y eso se va realimentando. Hay también la conveniencia de un sector político del país, de la derecha, para ser bien concreto, que le interesa peraltar ese tema y con eso dejar ¿Juega de local tema. la derecha aquí? ¿Ah? ¿Juega de local o no? Sí, y de algún modo con eso busca desperfilar la existencia de otros temas. Pero yo te voy a decir lo siguiente, depende de qué entendemos por seguridad, porque esto yo lo vengo planteando hace mucho rato y cuando fui candidato presidencial. Seguridad es que la gente pueda darle una buena calidad de educación a su hijo, seguridad es poder llevar al abuelo al consultorio y que lo atiendan realmente, seguridad es poder tener una casa digna, donde poder vivir, ¿no es cierto?, y no estar todos hacinados. Entonces la seguridad no es solamente que asalten o no asalten, y por lo demás sigue siendo muy diferente la situación que viven quienes viven en sectores muy humildes. Yo lo veo en mi distrito, tú sabes que yo soy diputado de un distrito bien particular, que incluye Vitacura, Las Condes, Barnechea, donde están todos esos escándalos de robo a mano armada de los exalcaldes y alcaldes, y Peñalolén, donde cuando hay alguna situación compleja como violencia intrafamiliar, la gente me dice, mira, aquí a veces Carabineros se demora 4 o 5 horas en llegar. En Vitacura demoran 12 minutos, 14 minutos en promedio. Entonces, hay también una situación de inequidad donde lo hemos conversado con el gobierno, yo lo he planteado, lo he hablado con el subsecretario, y hay la búsqueda de que haya una situación de más equidad en el acceso a la seguridad. Pero no, yo no creo que de ninguna manera sea el único tema. Y a propósito de lo que decía, esto de que en la publicidad de una convención constitucional en la cual se va a redactar la Constitución, la verdad es que me parece bastante, ¿cuál es la palabra? Bastante vergonzoso, para decirlo claramente, el que lo que se escucha, lo que se dice ahí, poco y nada tiene que ver con articulado de una Constitución. Más bien tiene una suerte de, como dijo un columnista, de un llame ya, digamos, de un ofertón. Y desde ese punto de vista encuentro bastante pobre la campaña. En este momento hay un articulado ya hecho por parte de la Comisión Experta. Hay modificación en el sentido que hay indicaciones, sí, pero hay un articulado. Si ese fuera el articulado, estoy hablando de una cosa utópica, ¿a favor o en contra? Yo espero que ese articulado, que es una propuesta, se pueda todavía modificar fuertemente. Pero ese que está ahí, ¿a favor o en contra? Tal como está, creo que le falta bastante para hacer una buena nueva constitución que reemplace a la constitución de la dictadura. La que yo tiré a la basura, no solo porque era de la dictadura, sino porque su contenido es profundamente antidemocrático. A ver, pero toma, ¿a favor o en contra? Pero hay que hacer una evaluación. Bueno. Porque si fuera en contra, quiere decir que hay que hacerle demasiadas o muchísimas indicaciones y que sean aprobadas por el quórum que está ahí. Entonces, es interesante la pregunta y más interesante la respuesta. Está bien la pregunta, pero yo te voy a dar una respuesta que puede que no sea exactamente lo que tú estás buscando. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía pueda conocer el texto, porque eso no pasó adecuadamente con la anterior y las fake news fueron las que en definitiva en buena medida definieron la elección. 2, que la ciudadanía pueda incidir, para mí eso es lo más importante. Entonces tú me dices, si esto es, que yo te digo que si esto es, estamos mal, pues.
porque yo creo que una constitución se debe elaborar con participación ciudadana. O sea, en contra. ¿Ah? Lo interpreto yo. Interpreto la respuesta como en contra. Está bien. Pero está bien, y no es ni en contra ni a favor, porque yo creo que tiene que vivirse un proceso ciudadano de participación que genere una nueva constitución. ¿Existe la posibilidad en estos momentos de que haya un documento, efectivamente, porque constitucionalmente los expertos tienen que entregar un documento, pero que este documento sea en blanco, una cosa increíble, en blanco? Ahora sí, hoja en blanco. ¿Existe la posibilidad? Existe la posibilidad, por supuesto, si no llegan a un acuerdo. Pero no están llegando a acuerdos. Bueno, y entonces entregar una hoja en blanco, ¿sabes qué? Y tampoco lo encuentro tan trágico, perdóname. ¿No? No. ¿Sabes por qué? Porque le da la posibilidad a quienes van a ser electos por la ciudadanía, por lo tanto, buena motivación para ir a votar y para elegir a los que uno quiere que la redacten. Entonces, si entregan una hoja en blanco, esos 50 hombres y mujeres electos tendrán que redactar una propuesta de constitución. Entonces, a propósito de los electos, un pronóstico para el 7 de mayo. No está fácil la cosa. O sea, imagínate quiénes van a elegir. Entonces, bueno, pero si yo sé que este programa lo escucha mucha gente, si mucha gente cae en cuenta de la importancia de tener hombres y mujeres electos que se la van a jugar por cambios profundos, por una constitución que garantice derechos, por una constitución que descentralice el país, por una constitución en la cual salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, pensiones estén debidamente garantizados, en las cuales bajemos este presidencialismo exacerbado y así muchas otras cosas, no me voy a extender en eso, entonces también quienes sean electos ese 7 de mayo, puede ser que sea una mayoría de personas que representen ese sentir. No está todavía definido. Si tú me preguntas hoy, si le tomo una foto, efectivamente está complicado. Y yo creo que vamos a andar medio empatados. Ningún sector va a tener los 3/5. Eso de ninguna manera. Yo creo que ninguno de los dos va a tener los 3/5. Oye, si el socialismo llamado democrático, ¿no? La gente de Álvaro Elizalde, por decir la última incorporación, no le va bien el 7 de mayo. Le va mejor al sector de Apruebo Dignidad. Ok. ¿Qué pasa al interior del gobierno? Yo no creo que en este momento tengamos nuevos cambios de gabinete fruto de pero algo pasa en las relaciones de poder. Bueno, evidentemente, y es un tema, y ha estado este tema en las dos coaliciones, y eso tampoco es un secreto para nadie. El presidente ha llamado permanentemente a la idea de crear una alianza, y yo personalmente comparto, y ese tema sí lo he hablado con él en otro momento, yo coincido. Yo creo que esto de las dos coaliciones, las dos almas, la verdad es que no se entiende mucho, porque en realidad están las dos coaliciones, y dentro de cada coalición también hay diferencias, y dentro de cada partido también hay diferencias. ¿Qué tiene que ver Diego Ibáñez con Álvaro Elizalde? De verdad, ideológicamente. Yo creo que hay mucha diferencia. Está bien, pero yo creo que se puede desde las distintas miradas. Nosotros desde el humanismo también tenemos una mirada muy diferente. Tenemos distintas prioridades, distintas visiones, hay temas que nos preocupan y nos han preocupado siempre, como el de la diversidad, el del medio ambiente, el de la no violencia, el desarme proporcional. Imagínate, nosotros hemos aspirado siempre al libre tránsito de las personas y mira la situación que se vive hoy día. Tú tienes que ir también entendiendo los cambios de momento. Yo creo que hay una disposición y una voluntad, y eso lo veo, a buscar puntos de encuentro. Yo no creo que tengamos que mantener y exacerbar esta idea de las dos almas, porque no es tal. Yo no creo que sea tal. Es buena la llegada de Álvaro Elizalde, ¿no? Es buena. Mira, te lo voy a decir de verdad, y esto yo sé que puede sonar buena educación. Yo lamento que Annalí haya dejado de ser ministra. La verdad es que teníamos un muy buen trabajo conjunto, muy dialogante, muy de estar en el día a día y en el Congreso, de mucha valoración de la diversidad de partidos, grandes y chicos. Yo espero que Álvaro Elizalde mantenga ese estilo. Yo creo que es muy importante que aquí todos los partidos y movimientos tengan espacio. Y quiero agregar algo, Tomás, si pudiera. Creo que es fundamental abrir espacio también a los movimientos sociales. A mí me preocupa eso. Yo sé que los movimientos sociales también están fragmentados, también están sufriendo la crisis de este momento, de crisis de todas las instituciones. Pero creo que es fundamental. Y ahí sí creo que hay un tema que el gobierno ojalá pudiera impulsarlo con más fuerza. Vinculación con la ciudadanía, ciudadanizar el trabajo del gobierno, vincularlo con ese mundo social, con el mundo de la vivienda, que a mí me toca interactuar permanentemente. A propósito de eso, hay algunos que dicen que pasada la emergencia de seguridad pública, ya sea porque hay una buena gestión del gobierno, ya sea porque la gente se acostumbra por alguna razón, van a surgir otros temas, ¿no es cierto? Lo hablábamos recién,
podría surgir el tema de la vivienda, que es un tema acuciante en estos momentos en el país. Hay tomas de terreno, hay un delito de usurpación, hay votos, se dice que se tienen que aumentar las penas, cómo responde el Estado, qué pasa con los permisos de edificación que se demoran. A ver, una situación realmente, está lleno de tomas y está lleno de campamentos grandes, enormes. ¿Qué se hace? En primer lugar, separemos el tema de vivienda del tema de seguridad, porque justamente se nos infiltra por todos lados. El tema de vivienda, yo creo que es uno de los dramas más grandes que hay en el país y que además se arrastra por demasiado tiempo. Me acuerdo que el año 90, cuando tuvimos nuestra primera diputada Laura Rodríguez, era ese el tema que más fuerte veíamos como angustia de las familias, ¿no es cierto?, en amplios sectores del país. Han pasado 30 años y hoy día tenemos 650.000 viviendas en déficit. Y en realidad, si revisa un poco más las que están dañadas, las que están sobre terrenos complejos como Socavón en el norte, yo vengo llegando de Iquique, son más. Entonces, eso involucra como 4 millones de personas o más, entre la gente que además los acoge, es más. Entonces, ahí hay un tema de fondo. Yo lo he planteado y lo he conversado y lo repito casi en cada comité político, que ahí hay un tema que me parece fundamental. El programa del gobierno es muy ambicioso, es muy bueno. El plan de emergencia habitacional, 260.000 viviendas. Yo ahora que presido la Comisión de Vivienda estamos viendo varios proyectos. Uno justamente la demora en los permisos. Ese proyecto lo estamos viendo en este momento. Es parte de la agenda que tenemos. ¿Cuánto demora promedio cada permiso? Mira, hay algunos proyectos que se demoran más de 3 años. Más de 3 años. Eso es un costo enorme. Pero por supuesto es un costo enorme, mientras tanto además tienen problemas las constructoras porque suben los precios y día hay una inflación más alta, eso afecta, pero más me preocupa el drama para las familias, más que el solo costo, el mayor costo de esa familia. No, el costo es para Mira, todo. No. En los comités de vivienda, y yo me reúno con muchos comités de vivienda, en distintos sectores del país, más de 14 años llevan muchos comités de vivienda. ¿Tú sabes lo que es estar 14 años esperando? El otro día hablaba con una señora y me decía, mire, yo me inscribí en el comité de vivienda cuando mi hija tenía como 3 años y vivíamos todos en una pieza. Hoy día está terminando la educación media, han pasado 14 años, tiene 17, y vivimos en la misma pieza y estamos en el comité de vivienda y estamos esperando. Vengo recién de estar en la toma más grande de Chile, Alto Molle, en Iquique. Muchos inmigrantes, mucha gente de acá, la mitad de los inmigrantes con su residencia al día, otros que están en trámite, en fin. Desesperados por poder avanzar. Nadie quiere nada de regalo. Tú sabes que en los comités de vivienda, que es uno de los pocos espacios en que la gente se organiza, por eso además me parece también interesante a mí, es uno de los pocos espacios en que la gente todavía hoy día se organiza, se reúne y trabaja por un proyecto común. Pero en el norte, me comentaban, me reuní con las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda son distintas a las cooperativas productivas y sin embargo tienen que regirse por la misma ley. Y entonces les piden el gerente, el balance, no sé qué más, y obviamente no tienen nada de eso, pues. Entonces, necesitas hacer una serie de cambios. Yo voy a tomar ahora ese tema, me voy a reunir con el ministro Montes a ver cómo podemos avanzar, porque hay que colaborar desde la estructura del Estado a miles de personas que se organizan y que quieren poder llegar a tener una vivienda, pero que no les regalen nada. Si la gente, mira, me lo decía, hay gente muy humilde. No queremos que nos regalen nada, lo que queremos es poder acceder a los mecanismos y que eso avance. Lamentablemente la burocracia, lamentablemente muchas cosas que quedaron al debe y pendientes de los gobiernos anteriores, hacen que esto sea muy, muy lento y muy difícil. Así que ahí hay para mí un tremendo tema y un gran desafío. Yo creo personalmente que si nosotros avanzamos con fuerza en el tema vivienda, tenemos uno de los grandes logros de este gobierno. ¿Hay posibilidades reales? Yo creo que sí, fíjate que yo en ese tema creo que sí. Mira, hay dificultades que estamos viendo cómo acometer. Yo presenté un proyecto que se llama PAF, para la gente puede que no le diga nada, Patrimonio de Afectación Fiscal. Hay miles de terrenos, miles, que fueron entregados desde los años 70 en adelante a las Fuerzas Armadas, particularmente a los departamentos de bienestar de las Fuerzas Armadas. Este es un tema que casi nadie conoce. Y muchos de esos terrenos, miles, no están siendo utilizados en el objetivo por el que se les entregó a título gratuito. Bueno, presentamos un proyecto de ley y el gobierno ahora le está poniendo urgencia para poder recuperar esos terrenos, sin quitar, simplemente recuperarlos porque son del fisco. O sea, está bien, lo tiene la Fuerza Armada, pero ellas pertenecen al Estado, para que puedan utilizarse en el plan de emergencia habitacional. Porque uno de los problemas que hay es que faltan terrenos. Muchos otros los tiene Ferrocarriles del Estado, por ejemplo. En la red hacia el norte y hacia el sur, que no está siendo utilizada, muchas de ellas, o los ramales, hay miles de hectáreas. Bueno, necesitamos recuperar esas para que bienes nacionales las pueda destinar a su vez a vivienda. Entonces,
hay que desenmarañar el nudo burocrático que hay, pero sí creo que en ese tema hay una voluntad y una disposición grande a trabajar para resolver el tema. Lo he visto en el Ministerio de Vivienda, en el Ministro Monte, lo he visto en el Ministerio de Bienes Nacionales y lo he visto también en las gobernaciones donde lo sienten. Yo me reuní recién con el gobernador de Iquique, estuve antes con el de Arica, es una de las preocupaciones fundamentales. Así que es más, yo diría que si yo tuviera que hacer un llamado o un pedido, es a que prioricemos este tema, el tema de la vivienda. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es Decidef, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.